Y bueno, me pasan el tapero, Paco. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los medios de comunicación y a todos los que nos están viendo y escuchando a través de las redes sociales y del internet. Bueno, comentarles de inicio que toda la semana estuvimos trabajando directamente con todas las autoridades del gobierno del estado y autoridades municipales. Tuvimos muchas reuniones en Casa Jalisco para seguir ayudando no solo a seguir haciendo este modelo predictivo, sino el gobernador nos ha estado pidiendo de las siguientes decisiones, las siguientes fases, cómo la universidad puede colaborar de manera activa. Y eso ha provocado que la sala de situación haya seguido profundizando en el estudio de los otros países, los comportamientos, que aprendamos de lo que ha pasado en otros países, y eso nos ha llevado a una presentación que haremos el día de hoy, que va mucho más allá de solo presentarles el modelo predictivo, cómo se actualizó en el último corte que había sido el 19 de marzo, cómo se actualiza el 24, pero bueno, la sala de situación, a partir de las reuniones que hemos tenido con el Ejecutivo del Estado, hemos intentado aportar más elementos académicos para tratar de prever escenarios posibles y tratar de que la universidad siga siendo útil en esta contingencia. Entonces, pasaríamos a la siguiente lámina. Creo que no sé si es esta. Digo, lo primero con lo que quisiéramos, que es para lo que fue convocada esta rueda de prensa, pero como les decía, queremos darles más datos, es que la predicción, la estimación que habíamos hecho, que les presentamos a ustedes el 19 de marzo, eh, creíamos que el día de ayer llegaríamos a un crecimiento del 45%. Ese dato ya nos estimaba, y era lo importante de la decisión del 19 de marzo, que empezaba el punto de quiebre entre si nos íbamos a una curva desmedida que nos pintaba un escenario crítico, o podíamos tomar decisiones para prever, achatar lo que dice en la curva y tener un escenario mucho más manejable en el tiempo y en los casos. La decisión, porque ha habido dudas de este tipo de modelo, en ese momento la decisión era prevenir, y así lo dijimos, no era que ya estuviéramos en un escenario de crisis de contagios, sino era el momento en que se iba a cambiar de fase y los casos comunitarios se iban a empezar a dar, y lo que Jalisco y la universidad ha creído es que ese es el momento correcto para prevenir, ese es el momento correcto para tomar decisiones, independientemente de la eficiencia que se crea, que se tiene la fuerza de contagio en esos momentos. En esos días es cuando había que prevenir, y por eso se alertó al Ejecutivo, se tomaron decisiones. Bueno, lo que vemos en la realidad fue que el escenario, y este es, digamos, de inicio, valida que la decisión fue buena, es que el escenario de los casos fue más elevado de lo que habíamos previsto. Fueron 405 casos al día de ayer cuando preveíamos 252. Eso habla de que en nuestro pronóstico era 45% lo que se iba a crecer, y se creció el 99%. Por lo tanto, se valida que fue una gran decisión haber tomado medidas en ese momento, porque ya traíamos una inercia, porque estos casos obviamente vienen de días anteriores, de 10 a 14 días anteriores pudo haberse hecho esos contagios, y era justo el momento en que teníamos que aislarnos, porque estos casos son los que estaban, digamos, sueltos en la ciudad y son los que pueden empezar a provocar la dispersión de manera más rápida. Eh, para profundizar más en este dato, y aquí empieza la parte positiva que hoy el gobernador ya anunció, digamos que la lámina anterior nos habló de un escenario nacional en el que debemos de fortalecer las medidas, porque el escenario fue más crítico de lo que habíamos previsto. Pero para el caso de Jalisco, hicimos un análisis que se irá consolidando la prueba de Jalisco. Hoy todavía los casos son pocos como para que podamos empezar a hacer predicciones o proyecciones sobre el caso Jalisco, hay que decirlo con mucha claridad, todavía son pocos casos para hacer proyecciones, pero lo que sí podemos hacer es un análisis de lo que ya sucedió del pasado, y eso son datos irrefutables. Mientras en el país creció el 99% de los casos del 20 de marzo al 24, en Jalisco solo fue el 64%, en la Ciudad de México, como podemos ver, fue el 112%, en Quintana Roo, o sea, estamos hablando de los 5 estados con mayor número de casos, con mayor prevalecencia. En Quintana Roo fue el 100%, en Nuevo León son 79%, y en Yucatán 85%. Sería muy anticipado poder decir que esto ya es cantar victoria, pero justo para mantenernos en esta línea de flotación hay que tomar medidas pertinentes. Entonces, a partir de esto es que sí creemos que el anuncio que hace el gobernador de hoy a todos los jaliscienses es decirles si está funcionando, si estamos logrando contener de mejor manera y más eficiente, por lo tanto la prevención
sí sirve. Aquí se grafica para que veamos este comparativo con los 5 estados de mayor prevalecencia, es el mismo dato que vimos anterior, ya entre los puros 5 estados. Estos son los 5 estados que mayor cantidad de casos tienen y podemos ver cómo el comportamiento, Jalisco se mantiene por debajo, cuando en comparación con algunos de estos estados, y lo veremos al final de la presentación, tenemos mucho más fuentes de contagio vía nuestros aeropuertos internacionales, al tener Jalisco 2 aeropuertos internacionales de gran afluencia, y en esta primera fase de la pandemia, todos los casos empiezan a ser importados. Aún así, Jalisco, con ese focos de infección, a referencia a otros estados, se mantiene por debajo del crecimiento. La estimación, y este es lo que vamos a seguir con 5 días hasta que la muestra se consolide, hay que decirlo que entre más pequeña es la muestra, la posibilidad de variación pues, se vuelve más alta. Entre más se consolide la muestra, va a ir siendo más estable el comportamiento de esta muestra si hacemos pruebas, ¿no? Y tendremos que, y ahorita entramos a ese tema. La estimación que hace la mesa de situación es que para el domingo, que es el próximo corte que acordamos con el Ejecutivo hacer, estaríamos llegando en México a 969 casos, ¿no? Como van a ver, el tema de frenar esto es porque los casos se van acelerando y cada vez van haciendo, las ciudades que hemos visto que se han salido de control, digamos, cada vez empezamos a ver cómo los casos se acumulan de un día para otro de manera exponencial, y eso es lo que queremos evitar en Jalisco, ¿no? Y en México. Entonces, esa es la proyección que se tiene. Digamos que el próximo domingo estaremos informando, otra vez reajustando la fórmula, volviendo a recalcular y pudiendo dar resultados la próxima semana. Esta gráfica espero que se pueda ver en alguna pantalla grande. Si algunos están con un teléfono móvil van a sufrir un poquito, pero es muy importante. Es una gráfica que debo reconocer y aprovecho para felicitar a todo el equipo de la sala de situación, que yo diría que esta gráfica es una genialidad. Haber podido poner tantos datos que circulan en las redes sociales, tantas dudas en un solo lugar, fue una gráfica que no fue fácil de elaborar, desde cuestiones técnicas hasta cuestiones de diseño, para que pueda ser entendible. Es mucha información, pero se trató de hacerla de la manera más clara y didáctica posible. Para explicar un poquito la lectura de esta gráfica, yo les diría que si empezamos a ver de la parte izquierda inferior, vemos 5 categorías, que son acciones que los gobiernos han tomado son decisiones de políticas públicas, son decisiones de Estado que se tienen que tomar para controlar. La primera es suspensión de clases, la segunda es cancelación de eventos masivos, la tercera es aplicación de pruebas masivas, la cuarta es cancelación de vuelos internacionales y la quinta es cuarentena. ¿Podrá haber más cosas a considerar? Sí, pero decidimos graficar estas 5 decisiones que los tomadores de decisiones deben de hacer en una estrategia de prevención. Entonces, si analizamos el caso, pues efectivamente esta línea pareciera que México, que es el país que está mero abajo con 3.785 casos, pues si leemos esto de manera simple y tuvimos que, aclaro, dividir la tabla de 0 a 1,000 casos en la primera tabla, van a ver del lado izquierdo hacia arriba, es de 0 a 1,000 casos para que se pueda graficar bien México, y a partir de ahí nos vamos de a 10,000 en 10,000 casos, o sea, tiene 2 unidades de medida la tabla. Pero si no hacíamos esto, nos va a pasar con lo que la tabla que presentaron ayer a nivel federal, donde efectivamente México parece pues, que se va en la línea por debajo y no se ve ningún crecimiento comparado, si hacemos la escala a 60,000, como se hizo el gobierno federal, pues efectivamente en México no alcanzamos a ver nada. Bueno, hasta ahí pareciera que México efectivamente con 3.785 casos es un país que no tiene pruebas, no tiene ese gran problema, pero vamos a tratar de ser más cualitativo eso. Si tuviéramos que tomar un referente de cuál país observar más con esta gráfica, yo diría que Corea del Sur sería el mejor referente que deberíamos de analizar a profundidad para ver qué hicieron, porque como pueden ver, Corea del Sur, vean con qué prontitud logró generar esa zona valle, digamos, aplanar la curva, cuando China, Italia y Estados Unidos vemos cómo no han podido controlar eso. La dejamos esa al final, más bien me gustaría empezar con los cuadritos de color, identifican las medidas que se tomaron y hay un simbolito de cuándo se tomó cada medida. Si analizamos el caso de Corea del Sur,
Corea del Sur suspendió clases 9 días antes de que se manifestara su primer caso. En la línea de izquierda a derecha, el día 1, digamos, es el día en que apareció el primer caso en el país. Ahí empezamos para homogenizar en el tiempo a todos. O sea, a partir de ahí ya es comparable en el tiempo la decisión de China o de Corea del Sur o de Italia que vamos a graficar. Todo está a partir del día 1, cuando apareció el primer caso en ese país. Obviamente en China fue mucho antes que en México, pero a partir de aquí se pone en el día 1. Si vemos Corea del Sur, 9 días antes de registrar su primer caso, tomó medidas. Si tomamos como Corea del Sur como referente, pues en ese momento era muy poco eficiente, según los criterios que se comentan, tomar esa medida. Si no tienes ningún caso, pues la fuerza de contagio era 0. Decidir ahí suspender clases, pues tendría, digamos, bajo los criterios que hemos escuchado, pues es que es 0 eficiente esa medida. Pero cuando pasan los días, te das cuenta que esas medidas son las más eficientes. Gracias a esas medidas, pues vemos cómo se comporta. Y vemos cómo Corea del Sur, las siguientes decisiones, ¿no? Que es la cancelación de eventos masivos, la aplicación de pruebas masivas o la cuarentena en una ciudad, por eso tiene un asterisco, porque los datos de la cuarentena están no en todo China, sino en la ciudad que más casos tenía, y ¿no? De Corea, perdón. Y bueno, podemos ver cómo al tomar acciones, el ser el país que tomó las acciones con más antelación, sin duda es el país que más rápido logró achatar la curva. Y si vamos viendo cada país, bueno, vemos como China, por ser el primer caso también, tomó decisiones un poco después y les ha costado trabajo, aunque ya lograron estabilizar el crecimiento, pero la curva se les fue muy alto. Italia se tardó un poco más y estamos viendo lo que se complicó. Estados Unidos vemos que se tardó un poco más en tomar decisiones y estamos viendo ya cómo Estados Unidos está teniendo la curva más pronunciada y que bajo esa tendencia pues va a alcanzar a los otros países, y justo el crecimiento de la curva tiene la misma relación de cuando tomaron las medidas. El que tomó las medidas con más antelación, su curva se aplanó. El que no las ha tomado, su curva es pronunciada. Entonces, tenemos esos 4 casos de ejemplo para aprender, y yo creo que eso es lo que tenemos que aprovechar. En el caso de México, bueno, pues vemos que hasta el día de hoy solo se han tomado 2 de esas 5 decisiones, y bueno, en el desfase del tiempo, pues vamos, digamos, contra estos países tarde en la toma de decisiones. Pasamos a la que sigue. Yo soy el que traigo el control, perdónenme. Claro, me faltó el dato que me parece que es la conclusión también de esto, ¿no? En el cuadrito que ven de un lado, yo creo que ese es el colofón que cierra los debates que estamos viendo en México. ¿Por qué tener esa cantidad de casos? Pues habría que cruzar contra la cantidad de pruebas por millón que han hecho estos países. Mientras Corea del Sur está haciendo 6.148 pruebas por millón de habitantes, Italia ya se elevó a 3.498, China 2.820, con la cantidad de millones, con 1.400 millones de habitantes, o sea, la cantidad de pruebas es enorme. Estados Unidos 427 y acelerándose cada vez más. México solo está haciendo 29 pruebas. Entonces, aquí vale la pena hacer ese cruce de datos, porque con esta cantidad de pruebas, claro que es pertinente sospechar que la cantidad de casos confirmados pues tienen una relación directa a que no estemos haciendo un muestreo contundente. O sea, si México tuviera este nivel de casos confirmados con la misma cantidad de pruebas de Corea del Sur, yo estaría tranquilo. Pero tener esa cantidad de casos con 29 pruebas por millón de habitantes contra 6.148 de Corea, perdón, pero me parece pertinente la duda de que nuestra posible falla en la estadística, en las muestras y en la realidad es que estemos muestreando poco. Y por eso en la semana se trabajó con el gobernador para que la siguiente medida de Jalisco sea iniciar el jueves con una estrategia en donde la universidad pondrá todas sus capacidades al servicio del Estado para que podamos ser más agresivos en la implementación de pruebas. Entonces, yo creo que la parte que faltaba de información es cruzar nuestros casos contra la cantidad de pruebas. Y yo creo que México está muy, pero muy por debajo de las cantidades de pruebas que deberíamos estar haciendo.
Bueno, ahora sí, es un poquito los mismos datos anteriores, pero en la parte de hasta abajo pudimos graficar el caso Jalisco. Esta es la misma línea del tiempo por país cuando se fueron tomando las acciones y como podemos ver, pues Jalisco en sus decisiones ha estado, digamos, en el rango de los mejores países o del referente mejor que tenemos, que es el de Corea. Salvo la suspensión de clases que ellos le hicieron 9 días antes del primer caso, Jalisco, el día que se anunció el primer caso, ya estaba suspendiendo eventos masivos. En el caso de la universidad, ese día suspendimos el partido de los Leones Negros, se hizo puertas cerradas, todos los eventos del Auditorio Telmex, del Conjunto de Artes Escénicas, del Teatro Diana. O sea, el día que apareció el primer caso en Jalisco, nosotros ya estábamos suspendiendo todos los eventos masivos. Eso habla de la pertinencia de que Jalisco desde el primer día tomó acciones. Y así podemos ver cómo se ha hecho. El caso 10, el día 10, el caso de los vuelos, es una competencia federal, pero al final de la presentación profundizaremos en esto que no es materia del gobierno del Estado, pero que sí a este grupo de expertos y a la universidad y al propio gobierno del Estado le preocupa que no se estén tomando. Jalisco tomó medidas de filtros sanitarios, de controles sanitarios en los aeropuertos, pero vamos a documentar claramente cómo el virus se ha movido por avión en una primera fase. Entonces debe ser una agenda, pero que no es materia estatal, es materia federal y por eso lo único que podemos es seguir poniendo en el debate de la agenda pública que se revise el tema de las pruebas y de los vuelos internacionales. Esos son los temas pendientes que debemos de seguir desde Jalisco empujando para el país. Para documentar más esto, ¿por qué sí es importante que Jalisco ponga en la agenda el estudio de los vuelos internacionales? Les voy a poner dos ejemplos de destinos que deberíamos de estar revisando con mucho más cautela a todos los visitantes y revisar la pertinencia de que estos vuelos se cancelen por un tiempo para poder evitar esta gran fuente de contagio que es evidente que está sucediendo. De Los Ángeles a Guadalajara tenemos un puente aéreo que son 990,000 pasajeros al año lo que usan este puente aéreo de Los Ángeles hacia Guadalajara. Esto en promedio serían 2,468 personas que todos los días vienen de Los Ángeles a Guadalajara. Nada más la semana del 9 al 16 de marzo de este año, cuando ya estábamos, digamos, ya con este problema a nivel mundial, nada más en esa semana hubo 35,754 pasajeros que llegaron de Los Ángeles a Guadalajara. Hoy California ya tiene confirmados 2,628 casos. Revisar este puente aéreo me parece que es muy pertinente. O sea, tener que tener una política firme respecto a este puente. Yo lo decía en alguna reunión. Bueno, veo el caso de Nueva York. El caso de Nueva York, Ciudad de México es otro ejemplo de otro puente aéreo que tiene 1 millón de pasajeros al año de Nueva York a la Ciudad de México. El promedio son 2,743 viajes diarios. Pero hoy los casos confirmados en Nueva York son 26,376. Yo me pregunto si Jalisco o la Ciudad de México tuviera estos casos confirmados, si Nueva York estuviera recibiendo vuelos de Jalisco. Yo dudo que nos estuvieran permitiendo llegar a Nueva York. Y la pregunta es por qué nosotros sí seguimos aceptando vuelos de los destinos que tienen. Y por eso sí felicito la postura del gobernador de ya poner en la mesa que todas las ciudades que tienen un cerco sanitario, que además ellos mismos se lo están poniendo, porque sus ciudadanos no pueden salir a la calle, pero sí pueden viajar a Guadalajara o la Ciudad de México. O sea, yo creo que es casi hasta de sentido común. O sea, sus propios gobernantes les están confinando a sus hogares y nosotros no estamos teniendo una política de cuidado de los connacionales respecto a estos vuelos, ¿no? Pasamos a la que sigue. Para fortalecer más esta información, pues del lado izquierdo por abajo está el mapa actualizado el día de ayer de los estados en rojo, los estados que más casos confirmados tienen. Curiosamente, porque esos estados coinciden, y vemos el mapa de arriba, con los estados que tienen en los aeropuertos internacionales con un mayor número de flujos. Pues esto confirma que la fuente de contagio evidente es sin duda los aviones, y si no frenamos esta fuente de contagio, lo que hacemos es agravar. Y si lo que queremos es cuidar la economía
y la microeconomía de este país, el comercio local, al microempresario, al mediano empresario, pues deberíamos de empezar por controlar, aunque sabemos el golpe que es para los servicios de turismo, para hoteles, para algunos sectores, frenar estos flujos. Lo que debemos de entender es que sí es más grave si se afecta la microeconomía, al pequeño comerciante, y yo creo que controlar esto a tiempo permitiría que el mercado interno funcione con mucho mayor, que si no controlamos esto y tenemos que cerrar de manera abrupta como lo han hecho otros países, y ahí sí el colapso económico es mucho mayor, así logramos contener que el mercado interno pueda funcionar con las medidas que tenemos ahorita de, por ejemplo, ir al supermercado, una sola persona, cuidarnos la distancia. Si evitamos el contagio, podemos tener medidas económicas que son menos agresivas en el sector más importante de México, que es el autoempleo y la pequeña y mediana empresa. Sacrificando un poco ahorita los sectores que se ven afectados en tomar medidas de cortar flujos de vuelos aéreos. Y yo creo que a México le convendría pensar tomar una decisión de cortar esos flujos aéreos para cuidar justo al pequeño y mediano comerciante, para que la economía no se colapse de manera radical. Y vean los datos. La Ciudad de México en 2019 tuvo 17.640.000 visitantes anuales, Cancún 16,5 millones, pero el dato importante es que si Guadalajara y Puerto Vallarta suman sus visitantes, Jalisco como estado se va a cerca de 20 millones de visitantes, por lo tanto somos el primer estado en visitantes internacionales. Eso nos debe de preocupar, y de claro que es pertinente que el gobernador de Jalisco tenga una postura de solicitud de revisión de estos visitantes, porque no hay duda que la fuente de contagio, y está en los mapas comparados, los estados que más casos tienen al día de hoy confirmado, tiene que ver en relación directa con los vuelos internacionales que reciben. Entonces, eso yo, de parte de la universidad, sí es insistir en que es un tema que se debe de revisar. Y pasamos a la penúltima ya lámina. Nos parece que, y queremos seguir profundizando, los expertos en salud pública de este comité también están trabajando en hacer más cualitativo. En caso de una crisis, lo que hay que es diferente, y efectivamente si nos contagiamos, si nos aliviamos, pues que es una crisis que es muy llevadera. O sea, tener una crisis donde muchos ciudadanos nos vamos a enfermar, pero todos nos aliviamos, pues sería una crisis que no tendría tanto problema. El problema de esto, y lo que tenemos que hacer hoy, es cuidar que no haya muertes, es cuidar la vida, y yo creo que ese debe ser el principal. Por eso, en Jalisco las primeras acciones fue cuidar, y en la universidad, a los grupos más vulnerables. Por eso, a todos los mayores de 60 años, a todas las personas con alguna enfermedad crónica o degenerativa, fueron los primeros sectores que pedimos que se aislaran para protegerlos. Podemos enfermarnos muchos, pero lo que hay que intentar es que nadie muera. Y eso nos llevó a un análisis en donde la capacidad, digamos, instalada que tienen los países para atender esta crisis. Y lo que hay que buscar es que los servicios sanitarios no se vean rebasados de su capacidad, para que no estemos viendo estas tragedias que vemos noticias de Italia y todo, donde ya están teniendo que decidir pues a quién se le da la atención o quién recibe la atención. Ya tener que decidir entre una vida u otra, yo creo que es algo que nadie queremos estar en esa condición, y para evitarlo, por eso hay que prevenir. Bueno, si analizamos eso, esto va a ser importante que nos vayamos previendo, porque hagamos algunos análisis rápido. Corea del Sur, que es el caso que estamos de frente, en su capacidad hospitalaria tiene 11.5 camas a nivel per cápita contra 1.5 de México. Digamos que Corea del Sur tiene 7 puntos y fracción más capacidad de atención hospitalaria que la que tiene México. Y con 7 veces más capacidad, vean las medidas tan radicales que tomaron para prevenir. O sea, la línea de cuándo se va a rebasar la capacidad hospitalaria de México contra Corea del Sur es 7 veces abajo que ese país. Y si nos comparamos con los demás, con China es cerca de 2 puntos y fracción, casi 3, con Italia más del doble, con Estados Unidos casi el doble, y con España el doble de capacidad, lo que tienen ellos contra nosotros. Pero si vemos el tema de obesidad, por ejemplo, mientras en Corea del Sur tienen el 5.4%, en México tenemos el 36.1%. La mejor noticia de esto, en estos datos, es la edad promedio del país. En México tenemos 29.3
es la edad promedio, es el país más joven de los que estamos analizando, mientras en Italia el 23% son adultos mayores, en México el 7%. Entonces, digamos que en este análisis cualitativo, qué bueno que México sea un país joven en esta contingencia, pero qué malo que seamos un país con tanta obesidad, porque esos son factores que hay que analizar. Entonces, la universidad también quiere seguir aportando en este estudio de las características de nuestra población para tratar de cuidar y seguir cuidando, como ya hemos hecho, a los sectores más vulnerables en esta contingencia. Y terminamos con la última, las medidas a tomar por parte de la Universidad de Guadalajara, es continuar con las actividades académicas no presenciales en el uso de las TICs, yo le tengo que cambiar, y eso es hacer un llamado a que todos los profesores sigamos. Yo creo que ha sido una gran experiencia para todos los profesores, por lo menos para mí, haber dado ya clases virtuales ha sido el mejor curso de formación de profesorado que he tenido, y yo creo que eso es algo que hay que reconocerle a todos los profesores que han hecho un esfuerzo por mantener las actividades académicas a distancia. Yo creo que Jalisco ha sido muestra de cómo podemos continuar con nuestras actividades académicas desde casa usando las tecnologías. La segunda medida es que mantengamos la suspensión de actividades administrativas presenciales con el mínimo personal que se requiera. Hay que seguir cuidando los procesos estratégicos. Yo hago un llamado a todos nuestros trabajadores, digo, tenemos, por ejemplo, que procesar la nómina la próxima semana, hay cheques que entregar, son procesos que no se pueden frenar. Nos vamos a ir a la máxima protección posible. Le pido a todos los directores generales, a todos los rectores, que nos vayamos a sostener los procesos básicos administrativos, y a todo el personal la comprensión que en los días que haya procesos estratégicos podamos contar con su colaboración, pero yéndonos al mínimo. O sea, tenemos que mantenernos con la más alta medida de seguridad, cuidando todo eso, pero sin duda hay procesos que tenemos que mantener los administrativos, y hay que hacerlo con todos los cuidados posibles. Y bueno, seguimos fortaleciendo una campaña de sensibilización en la comunidad universitaria y jalisciense, es seguir haciendo un llamado a quedarnos en casa. Entonces, eso es lo que les queríamos comentar el día de hoy, y bueno, pues quedamos a sus órdenes. Y bueno, yo quisiera concluir con 7 puntos muy concretos, porque fue mucha información la que dimos y me gustaría que retomáramos y puntualizáramos. 1. El país tuvo 54% más de los casos pronosticados, por lo que es vital reforzar las medidas preventivas. 2. Jalisco muestra una desaceleración del crecimiento de los casos respecto al país y los 5 estados con mayor prevalecencia. Efectivamente, fueron 5 días en que sí notamos un cambio, pero esto en lo mínimo debe ser considerado como bajar la guardia, o simplemente hay que interpretarlo como que estos grandes actos de civismo y decisiones pueden estarse viendo reflejadas en una buena contención. 3. Con los nuevos datos, la estimación es que México puede llegar a 969 casos el domingo 29 de marzo. 4. México tiene un índice excesivamente bajo de realización de muestras, y los países que han logrado controlar su curva evidentemente ha sido con la detección temprana, y el muestreo masivo es una de las mejores vías, eso no hay duda. 5. Los estados con mayor número de casos están directamente relacionados con los aeropuertos con mayor número de visitantes internacionales, por lo tal hay que tomar decisiones en esa materia. 6. La capacidad hospitalaria de México contra los países analizados es mucho menor, por lo tanto hay que tomar medidas mucho más preventivas y mucho más fuertes. 7. Los padecimientos y grupos vulnerables deben de analizarse de manera cuantitativa y cualitativa para avisorar la gravedad de los casos en caso de que se den. Esas serían nuestras 7 conclusiones el día de hoy que queremos comunicar a todos los jaliscienses.